los grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, que a través de ellos y como legítima representación de la totalidad de sus vecinos y vecinas de esta ciudad, queremos en este pleno, en el primero después del fallecimiento de Adolfo Suárez, rendir homenaje, nuestro homenaje a quien fuera el primer presidente del Gobierno de la democracia en España e impulsor del régimen democrático y de libertades que hoy vivimos en nuestro país y que, como decía, fallecía el pasado domingo. Toda la sociedad española se ha sumado al dolor de la pérdida de este gran político, cuya capacidad de entendimiento y su compromiso con España facilitó la vuelta a la democracia. La historia actual de España no se entendería sin la figura y la aportación política de Adolfo Suárez. Somos herederos de aquella época en la que una persona con sólidos principios, con la concordia y la generosidad como elementos indispensables, supo liderar un momento tan difícil como histórico, logrando conducir a la sociedad española hacia un nuevo tiempo democrático gracias a sus principios, a su valentía y su creencia y confianza en todos los españoles sin exclusiones. Adolfo Suárez representa el consenso y la concordia que hizo que los españoles recorriéramos juntos el camino hacia la democracia en una transición modélica y ejemplar, abriendo una nueva etapa de la historia de España con la promulgación de la Constitución del Consenso, donde por primera vez una España no se imponía sobre la otra. Con ese mismo espíritu de consenso y concordia, los grupos políticos representados en esta corporación municipal llamamos a mantener idénticos principios para seguir avanzando por el único camino que podemos andar los demócratas. Queremos mostrar nuestro más sincero afecto, respeto y nuestras condolencias más sentidas a toda la familia de Adolfo Suárez, a la política en general y a los españoles, porque todos perdemos una de las grandes figuras de nuestra historia con la que siempre estaremos en deuda. Su huella será profunda en todo el país, también para Ciudad Real, que la visitó en muchas ocasiones y siempre tuvo elogiosas palabras llenas de cariño hacia esta ciudad y sus vecinos. Para recordarle de modo permanente, el Ayuntamiento de Ciudad Real, en homenaje a Adolfo Suárez, dedicaremos una calle o un espacio público de la ciudad a su memoria, que es la memoria de todos los españoles. Dediquemos a continuación un respetuoso minuto de silencio y recuerdo al expresidente don Adolfo Suárez González. La concordia fue posible. Pues entramos en el orden del día.
En primer lugar, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 25 de octubre de 2013. ¿Se aprueba? Sí. 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 Muy bien, pues una aclaración que he hecho con el secretario. Seguimos. Informes de alcaldía. ¿Quedan enterados? Sí. Sí. Quedan enterados. Dación de cuenta de resoluciones de aprobación de la liquidación de presupuestos de 2013. ¿Quieren intervenir? ¿Desean intervenir? ¿Sí? Pues entonces, sí. Tiene la palabra, en primer lugar, el concejal delegado de Economía y Hacienda. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Se da cuenta de la resolución del decreto de alcaldía aprobando la liquidación del presupuesto. Se ha aprobado la liquidación dentro de plazo y por lo tanto, la consecuencia es dar cuenta en el siguiente pleno en el que estamos hoy. La liquidación del presupuesto no es ni más ni menos que una situación, una foto fija a 31 de diciembre de 2013. Es un informe técnico aplicando criterios contables en los que principalmente pues, se analizan tres resultados, que es el resultado presupuestario, el remanente de tesorería para gastos generales y el ahorro neto. Hay que decir que en cuanto al resultado presupuestario, el Ayuntamiento de Ciudad Real el año 2013 ha tenido un superávit de 9.444.000 euros. Esto es un indicador contable, es un indicador de solvencia y por lo tanto indica que el presupuesto, pues lógicamente que nace equilibrado, pues se ha desarrollado de forma estable. Con respecto al remanente de tesorería para gastos generales, hemos tenido un remanente positivo de 2.379.000 euros y también es un indicador contable de la solvencia a corto plazo de esta entidad. Lo que esta cifra marca es la posibilidad de acometer o de soportar gastos en el ejercicio 2014 con cargo a este remanente positivo de tesorería para gastos generales. Y en cuanto al ahorro neto, hemos tenido un ahorro neto del 10,56, que expresa precisamente esto, el equilibrio que tiene que haber entre ingresos y gastos para no crear remanentes de tesorería negativos, que esos remanentes de tesorería negativos son los que obligarían a la corporación a tomar medidas de ajuste. Por lo tanto, siendo positivo, quiere decir que las cuentas municipales están en la misma línea. ¿Por qué no también recordar el porcentaje de deuda viva, que en el Ayuntamiento de Ciudad Real se sitúa en el 63,51, inferior al 110% que marca la Ley de Haciendas Locales y rebajado al 75% en el Real Decreto 8/2010. Estas cifras hay que ponerlas en su justa medida. Son indicadores económicos de cómo está la situación del ayuntamiento. No quiere decir que tengamos 9 millones en cuenta, no quiere decir que tengamos 2.379.000 para gastar hoy mismo. Simplemente lo que quieren decir es que la situación del ayuntamiento económicamente va en la senda correcta. Yo entiendo que son datos contables que quizá pueden llevar a confusión y creo que los deberíamos utilizar en su justa medida. No quiero que se utilicen ni que se interpreten de manera demagógica porque no es esa la finalidad de este informe. Simplemente son indicadores contables, indicadores que indican que la solvencia del ayuntamiento es la correcta. Por tanto, si en los años 2010 y 2011 la situación era negativa, creo que la liquidación del presupuesto con datos positivos del 2012 y 2013 ponen de manifiesto la recuperación de las cuentas municipales y sobre todo da buena cuenta, es un buen ejemplo de la efectividad que ha tenido el plan de pago a proveedores y los efectos positivos del plan de ajuste. Estos han sido unos años de tomar medidas de reequilibrio que han hecho que las cuentas municipales pues, recuperen la senda de los números positivos. Por tanto, si tenemos estabilidad presupuestaria positiva, si el resto de los indicadores también son positivos, pues tenemos la oportunidad, como ha sido este año, de congelar tasas e impuestos, de mantener las actividades de todas las concejalías y de tener una partida para inversiones. Por tanto, si el tema económico puede ser una preocupación para este ayuntamiento, si los números son positivos, ya no deja de ser una preocupación para centrarnos exclusivamente en cuestiones de gestión. Cuestiones de gestión para seguir trabajando en la misma línea, no gastando más de lo que ingresamos, priorizando en el gasto, consiguiendo ahorros allí donde sea posible
recuperando las inversiones y acometiendo obras que por motivos económicos pues no pudimos acometer en otros años. En todo este camino, 2012-2013, pues desgraciadamente no hemos contado con el apoyo de la oposición, pero creo sinceramente que sí hemos contado con la comprensión de nuestros vecinos. Gracias. Muchas gracias. Y si desea intervenir, tiene la palabra la señora Soanes por Izquierda Unida. Sí, muchas gracias y buenos días. Dice el señor Poveda que no hay que utilizarlos de forma demagógica los datos porque son datos económicos y exactamente los datos económicos son lo que hay, la suma y la resta, los resultados, pero tampoco él lo puede utilizar como de forma demagógica porque no es que la situación del ayuntamiento sea tan boyante porque haya habido una gestión extraordinaria de los gastos y de los ingresos, sino porque se han ido privatizando durante estos 2 últimos años todos los servicios municipales y de ahí es de donde proceden los 2.300.000 euros que hay de remanente y otro tanto dinero que ha ido cubriendo agujeros de este ayuntamiento. Por otra parte, en la cantidad de dudoso cobro, ya se aleja del 18% que estaba acordado del año 95, creo que era un acuerdo plenario del 1995, se aleja totalmente, ya no se ajusta a la realidad, porque ahora mismo llega hasta un 100% de la dudoso cobro, o sea, imposible de cobro, cuando pasan del 4º al 5º año, ejercicio anterior al que se está tratando, pasando por el 25, por el 50, por el 75%. Es decir, que de esos 16 millones de euros que hay pendientes de cobro, prácticamente estarían imposibles de cobro, no de dudoso cobro, porque ya no se ajusta a esa realidad, digo, que veníamos arrastrando desde el año 95. Entonces, no es un dato real, aunque las matemáticas son reales, no es un dato real porque la situación no es boyante, sino que hemos vendido el ayuntamiento y los servicios municipales para poder tener este remanente y para poder salir adelante el ejercicio económico. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Zamora en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como Grupo Municipal, nos gustaría agradecer al señor Poveda que diga hoy lo que tenía que haber dicho en prensa, que realmente el ayuntamiento no tiene 9 millones de euros para gastar, que realmente ese dinero no lo tiene encima de la mesa del despacho para poder invertir en esta ciudad, sino que simplemente es un documento contable. En el 2012 ya le pasó con los 16 millones, este año le ha pasado con los 9, espero que no se repita en la liquidación del año 2014, porque si alguien ha confundido a los vecinos con la situación económica del ayuntamiento, pues han sido el señor Poveda y el señor Martín con esos titulares rimbombantes, dando esas cifras que no son ciertas, porque realmente los más de 9 millones de euros son el resultado presupuestario, ciertamente, está en ese documento contable, son cuentas que están cuadradas, pero no es dinero que esté a disposición de los vecinos y que se puede invertir en los vecinos, y con los titulares que han dado, han creado esa confusión, con lo cual agradecer que hoy en el Pleno, y constará en acta, se diga que el ayuntamiento realmente no tiene ese dinero. Y no se tiene ese dinero. Nos gustaría hablar también, como hablaba la compañera, pues del tema pendiente de cobro, que instamos al equipo de gobierno a que no se relaje con la economía y que siga trabajando. Dice que ya no es un tema preocupante, pero espero que siga siendo un tema del que se ocupen, porque hay una cantidad de dinero de dudoso cobro que deberían intentar que se minimizase y que llegase a buen puerto. Y el remanente de tesorería positivo de más de 2 millones, pues es verdad que hay una normativa, que hay una prelación en que se puede gastar ese remanente de tesorería, pero sí que hubo una especie de conato del Gobierno de la Nación de que se podía quizá permitir a los ayuntamientos que se dedicase a inversión, se quedó ahí parado y nos gustaría que desde luego, si ese dinero puede llegar a invertir, pues que se invierta, como no puede ser de otra forma, en lo que más necesitan los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que es en creación de empleo, en promoción económica y creación de empleo, que es lo que les preocupa a ellos y, de luego, lo que nos debe preocupar a todos los que estamos aquí como concejales y concejalas del grupo del Ayuntamiento de Ciudad Real. No nos gustaría que la economía dejase de ser una preocupación para el equipo de gobierno, no nos gustaría que se relajen, porque si se ocupan en serio, pues a lo mejor en lugar de congelar algunas tasas y seguir subiendo otras, como son el agua, como manteniendo el tema del IBI, a lo mejor lo que pueden conseguir es que no se aprieten más el cinturón los vecinos y se llegue a bajar las tasas y los impuestos. Tampoco nos gustaría que se relajen y que se sigan ocupando, porque a lo mejor así dejan de privatizar servicios. Tampoco quisiéramos que se relajen, porque a lo mejor si se siguen ocupando de la economía, pues no hay que hipotecar la ciudad como la están hipotecando, cobrando cánones de empresas ahora y dejando a esta ciudad pues bastante complicada para la gestión en los años venideros. Efectivamente, como el señor Poveda decía, los técnicos del ayuntamiento han preparado un documento contable, un documento de liquidación que está cuadrado, que es un documento que está técnicamente perfecto, pero eso no significa que la economía del ayuntamiento esté bien.
Que esté bien el documento de liquidación no significa que la economía de este ayuntamiento vaya bien, y espero que eso se quede en la cabeza del equipo de gobierno y en su forma de trabajar, porque, como veremos, la economía no está gestionando bien y ya veremos en este pleno la cantidad de modificaciones de créditos extraordinarios y cómo se está llevando la economía en el ayuntamiento. No se relaje, señor Poveda, no se relajen ninguno y sigan ocupándose de la economía en el ayuntamiento de Ciudad Real. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y tiene de nuevo la palabra el concejal de Economía y Hacienda, el señor Poveda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Relajación en absoluto. En absoluto. Yo no he hablado nunca de relajación. He dicho que el tema económico, al no ser cifras negativas, ya no es una preocupación, sino que ahora lo que estamos interesados es en seguir con la buena gestión. Lo bueno de este tipo de debates y de este tipo de informes, que son meramente técnicos, es que ocurren aquí y ocurren en todos los ayuntamientos. Entonces, cuando a mí se me acusa de declaraciones rimbombantes, pues pueden ser las mismas declaraciones rimbombantes que hacen en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el de Toledo o en el de Albacete, por ponerles algún ejemplo. Y hablando de liquidaciones presupuestarias, pues díganme ustedes si ustedes se creían las de 2010, las de 2011 y las del 2012 y 2013 ya no se las creen, porque claro, como ya los números son positivos, entonces ya las ponen en duda y me acusan a mí de generar alarma y de contar a la ciudadanía cosas que no son. Creo que podemos recuperar el acta del pleno de 2012, donde dije que no teníamos 16 millones en aquel momento en las cuentas municipales, ni 330.000 para gastar en lo que quisiésemos. Creo que lo dije más de una vez. Creo que quien confunde a la ciudadanía es usted. Pero, en fin, si usted hoy ya se queda contenta porque lo he dicho yo en pleno, pues no es la primera vez que lo digo, pero si hoy se ha dado por enterada, pues mejor que mejor. Por tanto, yo creo que lo importante es, porque usted dice que el ayuntamiento no se gestiona así, que estamos engañando, que con privatizaciones, con etcétera, etcétera. Yo le digo que, por ejemplo, ha habido un amago de hacer un intento de gestión pública pues, de los autobuses en el Ayuntamiento de Toledo y al final no va a ser así. Creo que han hecho un poco el paripé para al final ir a la misma solución que tenían antes, que es externalizarlo con una empresa privada. A ver si el Ayuntamiento de Toledo se iba a poder acudir a empresas privadas para la gestión de servicios públicos y el Ayuntamiento de Ciudad Real no. Lo importante para los vecinos es que la gestión se esté bien llevada y que los servicios se presten de forma correctamente y de calidad. Eso es lo que nos tiene usted que exigir a nosotros. Con respecto a los remanentes de tesorería, creo que lo suyo será pediré a los servicios económicos un informe de cuál es la situación de la disposición adicional sexta que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para decir si la podemos utilizar o no y en qué. Pero ustedes siempre van a la misma cantinera de siempre, que es pedir la creación de que vaya creación de empleo. Pues mire usted, la disposición adicional sexta y se puede dedicar a inversión. Si indirectamente se genera empleo, bien, pero la finalidad última puede ser la creación de empleo, pero no es un fin directo al que se pueda dedicar el remanente positivo de tesorería. Y pues poco más le puedo decir. Me habla también de que en este pleno vamos a ver cómo gestionamos la economía y con modificaciones de crédito. También le he dicho muchas veces, espero que hoy también se dé por enterada, que el presupuesto no es una cosa estática, es una cosa viva que puede variar y modificarse a lo largo de un año, que legalmente está previsto para eso. Y las modificaciones de crédito son, sinceramente y rápidamente, para que usted lo sepa, lo sepan todos los vecinos, es para hacer cosas en la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Por tanto, quedan enterados de las resoluciones de aprobación de la liquidación de los presupuestos. A continuación, dación de cuenta de documentos del presupuesto de entidades locales para 2013, documentación para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Quedan enterados? Sí. 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 Quedan enterados. Dación de cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda del Ayuntamiento de Ciudad Real, derivado de la liquidación del presupuesto general de 2013, entidad más organismos autónomos. ¿Quedan enterados? ¿Quieren intervenir? El concejal, en primer lugar, va a exponerlo. Señor Poveda. Sí, gracias, señora alcaldesa. Simplemente para decir que esto es una obligación legal de hacer por parte de la Intervención Municipal de una evaluación del cumplimiento de tres objetivos, de la estabilidad presupuestaria, del cumplimiento del límite de deuda y de la regla de gasto. Como habrán visto, dentro de estos tres apartados, de estos tres magnitudes que se miden, incumplimos la regla del techo de gasto. Por lo tanto, según ley, lo consecuente es aprobar un plan económico-financiero que traeremos si puede ser, en el próximo pleno. Pero quiero explicar que esa situación, digamos, puntual de incumplimiento de la regla del techo de gasto no genera ningún problema para el presupuesto 2014 ni para la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y lo explico muy rápidamente.
incumplimos la regla del techo de gasto en lo que atañe al Ayuntamiento de Ciudad Real, porque al finalizar el ejercicio se incorporan por ley todas aquellas partidas de gasto afectado procedentes de ejercicios cerrados. Por tanto, si se va a la liquidación al estado de ejecución que viene en la documentación, en la página 40, cuando se analiza 40 y siguientes, cuando se analiza el capítulo 6, pues hay una serie de cantidades que son cantidades de gasto afectado de ejercicios cerrados que se incorporan. Y una vez incorporados durante el ejercicio 2013, algunas han supuesto obligaciones para el Ayuntamiento y otras no. Por lo tanto, si al final hemos gastado más de lo que inicialmente teníamos previsto, pues puntualmente sí incumplimos la regla del techo de gasto. Pero eso se explica así y así se explicará en el informe que se presente a este pleno. Y por parte de Musbi, pues también tiene una sencilla explicación. Como comprenderán, hay que transformar los asientos contables de un presupuesto de una empresa como Emusbi, que actúa en el espacio privado, hay que transformarlos al sistema europeo de contabilidad. Y por tanto, en el año 2013 se produjeron una venta de viviendas que ha supuesto una incorporación de ese gasto a la cuenta de pérdidas y ganancias, y por lo tanto, por diferencia, han tenido unos ingresos y por tanto puntualmente también supera el techo de gasto. Aplicarle conceptos presupuestarios de la administración pública a una empresa que está en el tráfico privado, pues es un poco complicado, y también explicaremos el haber superado el techo de gasto por esa sencilla razón, porque en el año 2013 se vendieron viviendas que en el año 2012 pues no figuraban en su balance contable. Por tanto, se traerá un plan económico financiero a este pleno, que será un plan económico financiero explicando el por qué hemos superado la regla de techo de gasto por estas dos circunstancias, y será un plan económico financiero, afortunadamente, sin medidas, simplemente contando el por qué ha sucedido esto. Se remitirá a la Dirección General de Coordinación Financiera para que el Ministerio pues seguramente nos dé el visto bueno a la situación esa puntual, que en el ejercicio 2014 volvemos a cumplir las tres magnitudes importantes: la estabilidad, el cumplimiento del límite de deuda y la regla de techo de gasto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Desea intervenir la señora Suárez? Sí, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Muy breve. Para Izquierda Unida, el que no se cumpla con el techo de gasto no sería el mayor problema, siempre que se ajustara a un gasto social. El problema es que en este caso el exceso de gasto que supera el techo de gasto marcado por el Ministerio, por el Gobierno, no se hace en este sentido, sino que lo produce una empresa que probablemente el problema está teniéndolo en la organización y en las funciones que está asumiendo. Entonces, el problema sería reorganizar las funciones y la gestión de esta empresa de forma que se controlase el gasto. Y como digo, insisto, el que se salte el techo de gasto, siempre que sea una función social, que es la primera función de un ayuntamiento, no sería mayor problema, por lo menos para Izquierda Unida. Muchas gracias. Y tiene la palabra la señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Brevemente, porque el señor concejal ya nos ha indicado que el plan económico pasará al siguiente pleno, que es en el que quizá podamos debatir con más profundidad el incumplimiento del techo de gasto. Simplemente dos menciones. Es cierto que la ley 2/2012 es una ley que se aprueba por el Partido Popular y que es una ley que hay que cumplir en todos sus parámetros, en deuda, en estabilidad y en techo de gasto, con lo cual, con independencia de la causa, es cierto que este ayuntamiento está incumpliendo el techo de gasto, que se incumple en más de 1.486.000 euros por el ayuntamiento y también por la Emusbi. Este grupo municipal ya ha traído a este pleno mociones instando a que la Emusbi hoy por hoy no cumple la función para la que fue creada y que debería ser cerrada. Además, hoy la Emusbi se plantea pues como un problema económico al incumplir también el techo de gasto, porque entendemos que en ese plan económico y financiero que traerá el señor Poveda también habrá que buscar soluciones al incumplimiento del techo de gasto de la Emusbi. Efectivamente, hay que modificar los asientos contables, porque ha pasado de ser una empresa que operaba en el tráfico privado a ser una empresa prácticamente pública. Porque el Ministerio de Hacienda determina que los ingresos, la mayoría de los ingresos llegan de este ayuntamiento, con lo cual se tiene que someter a la ley de estabilidad igual que el ayuntamiento. Con lo cual creemos que hoy por hoy la Emusbi crea otro problema añadido a este ayuntamiento. Ya no cumple la función para la que fue creada, no tiene las funciones, se le retiran las encomiendas y además hoy nos supone un problema en el tema contable y en el tema de cumplimiento de la normativa establecida. Esperaremos, por lo tanto, a ese plan económico y financiero para el siguiente pleno para poder hacer una crítica más en profundidad dependiendo de las medidas que contenga y que no entendemos que no sea ninguna. Alguna explicación tendrá ese plan económico. Gracias. Muchas gracias. Pues
quedan enterados del asunto del que hemos tratado. Sí. Quedan enterados. Sí, sí. Modificación de los estatutos del Patronato de Personas con Discapacidad. Los estatutos del Patronato de Personas con Discapacidad, después de tratarse por la Junta de Gobierno local a nivel de proyecto en sesión de 10 de marzo de 2014, se trataron en la Comisión de Bienestar Social celebrada el pasado 24 de marzo de 2014, en la que obtuvieron 7 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Socialista. Muchas gracias. Pues tiene la palabra la concejal delegada de Bienestar Social y presidenta del Patronato de Personas con Discapacidad en un primer turno para exponer la propuesta de modificación que trae. Sí, gracias, señora presidenta. Efectivamente, haré una exposición, una mera exposición, pero quiero empezar diciendo que esta modificación de estatutos del patronato, por un lado, entiendo que hay que destacar como organismo autónomo local, con una personalidad jurídica propia, con una autonomía financiera funcional dependiente del ayuntamiento. Y esto en el expediente consta, y además tengo que agradecer el trabajo que se ha realizado por parte del secretario de Pleno, del interventor, del oficial mayor accidental y del personal también del patronato, porque en este sentido, pues la verdad que se ha trabajado bastante bien y es la médula de los estatutos, es la normativa, es lo que va a dirigir todo el articulado de estos estatutos. Y por otra parte, quiero destacar también y agradecer la alta participación de todas las asociaciones que forman parte de la Junta Rectora del Patronato. En algunos casos no han presentado propuestas ni alegaciones, pero aún así es cierto que de las 23 asociaciones, 8 han presentado alegaciones y el Grupo Municipal Socialista, en el que también le agradezco el que hemos tenido reuniones y también una participación y un diálogo que, como digo, tanto de las asociaciones como del Grupo Municipal Socialista, de todos nos hemos enriquecido. Pero ha sido en diferentes juntas rectoras donde se ha debatido de manera además muy positiva entre todas las asociaciones, por lo cual también quiero agradecer el que todos nos hemos volcado en que estos estatutos, ¿qué sean? Pues estos estatutos que se constituyen y se constituirán como una entidad prestadora de servicios, que es fundamental. Y además también con un firme propósito. El firme propósito de estos estatutos son los de defender los intereses de las personas con diferentes discapacidades auditivas, visuales, psicológicas, intelectuales y físicas. Porque lo que queremos es conseguir esa efectiva integración en la sociedad de todas estas personas con diferentes discapacidades, y todo ello siempre a tenor de las normas dictadas por el Consejo de Europa, legislación estatal y autonómica, y siempre en la vía de la integración social y de la atención a las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí. Vale. Yo en esta modificación de los estatutos les voy a votar que no, porque a la hora de... ya hubo debate, yo en todas las juntas rectoras no he estado por problemas laborales, como ya lo comenté con la gerente, para posibilidad de hacer las reuniones en otras horas que no sean laborales, al menos para mí. Pero si hablamos de el problema que ha surgido con el nombramiento de la gerente, con el traspaso de una persona, de un funcionario, de una funcionaria de este ayuntamiento al patronato, entonces se sigue recogiendo en estos estatutos, y me parece que eso hay que evitarlo, porque cuando se tengan que cubrir las plazas, cualquier plaza que quede vacante de la plantilla del patronato, se debe hacer una convocatoria abierta, y además, y la propuesta está siendo así desde el principio, que fuera una persona con alguna discapacidad para poder trabajar en este centro, en este patronato. Por eso no voy a aprobarlo, porque me parece que la forma de selección del personal no es la más adecuada. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista. Buenos días a todos. Buenos días, señora presidenta.
Pues voy a hacer una breve intervención que desde el Grupo Municipal Socialista creemos en relación al borrador que hoy se presenta en este pleno. Señores concejales del equipo de gobierno, la presentación en este pleno de nuevo tarde, ya que ustedes no la han modificado desde su aprobación en 1999. En segundo lugar, llega a remolque de la propuesta del Grupo Municipal Socialista, que en el mes de noviembre se reúne con las distintas asociaciones de personas con discapacidad y posteriormente presenta a este pleno una moción para iniciar los trámites de modificación del estatuto actual, y que ustedes votaron que no en ese pleno. Y en tercer lugar, el nuevo borrador no mejora sustancialmente en nada al estatuto vigente. Y les voy a explicar después por qué. El informe del secretario sobre las alegaciones presentadas tanto por las asociaciones de personas con discapacidad como de los grupos de oposición, como de la Asociación de Vecinos, de la Federación de Vecinos, Consumidores y Usuarios, Alfonso X el Sabio, se observa que hay un gran número de alegaciones que el secretario considera de cuestiones de oportunidad, lo que indica que se hubieran podido incluir en el borrador de este estatuto. De las alegaciones presentadas por las asociaciones de personas con discapacidad, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, como he dicho antes, y del Grupo Municipal Socialistas, ustedes no han incluido aspectos importantes que mejorarían el texto que ahora presentan a este pleno. No me voy a extender mucho, pero sí voy a hacer algunas consideraciones de las alegaciones por parte de las asociaciones de discapacitados que podrían haberse incluido y que se indican que son cuestiones de oportunidad por parte del secretario. Primero, que los objetivos de patronato, que en los objetivos se indique que sea el interlocutor entre las asociaciones de personas con discapacidad y el ayuntamiento, que se elimine en el texto la frase distintos grados de discapacidad, que se incluya en el artículo 4 actividades y servicios del patronato que recogen perfectamente lo que las asociaciones de nuestra ciudad quieren de su patronato y que consideramos que se podían haber estudiado con más detenimiento y se podían haber incluido en el borrador de este texto. Que se regulen las funciones de la coordinadora, que esa plaza se ocupe por una persona con discapacidad convocándose la correspondiente convocatoria pública, que se contemple el proceso de admisión de nuevos miembros, derechos y deberes de las asociaciones miembros, que se indiquen las distintas normas en materia de discapacidad. De las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios, Alfonso X el Sabio, tampoco recogen algo importante, que se mantenga un vocal de esta federación como miembro de la Junta Rectora del Patronato, y del Grupo Municipal Socialista han recogido pequeñas cosas. El borrador que presentan hoy para su aprobación, y siento decirlo, es un absoluto despropósito, y les voy a comentar por qué. En el artículo 7º se le quita a la Junta Rectora la capacidad que tenía de aprobar. Ya no dice aprobar en ninguno de los puntos. Solo tiene capacidad de informar, de proponer, de dar cuenta. Le quita la capacidad de decisión y de gestión que él tiene con el estatuto actual. Y la capacidad de votación que tiene en la actualidad. Ya no tiene capacidad de aprobar, tiene capacidad simplemente de ser informada. También cambian la composición de la Junta Rectora y el Consejo de Gerencia, y lo cambian para hacerse ustedes un traje a su medida. Quitan de un plumazo la representación de las asociaciones vecinales y elevan la representación de los grupos políticos de 3 vocales en la actualidad a 6 como máximo. Con lo cual, si hacemos cuentas, el Consejo de Gerencia podría componerse de la presidencia, la vicepresidencia, 3 vocales del equipo de gobierno, 2 del Grupo Municipal Socialista, 1 de Izquierda Unida y 1 de las asociaciones de personas con discapacidad. Numéricamente la composición se quedaría 5, 2, 1, 1. Una composición, creo que absolutamente desproporcionada para un consejo de gerencia de un patronato. Y además, en este punto, el borrador indica que podrán asistir con voz pero sin voto cuanto personal se estime, pero no se indica
cómo se tiene que estimar el que exista ese personal, técnico o no técnico. En el capítulo 3, referente a personal, sigue ajustándose el borrador del estatuto que presentan como traje a su medida. No indican nada sobre la voluntad del equipo de gobierno de que la plaza del coordinador o coordinadora se pueda convocar según lo legislado y teniendo la intención política, o al menos indicarlo, que se cubra teniendo en cuenta el 7% de cuota de reserva que tiene que haber para personas con discapacidad. Por lo menos una intención política se podría reflejar, aunque tampoco sería necesario, porque es lo que la legislación dice, pero sí que indican, aun cuando la legislación así lo indica, que la situación que se integrará en las plantillas del patronato, el personal laboral del ayuntamiento, otras entidades municipales adscritos mediante procedimientos. Establecen ahí también las posibilidades que se cubra esa plaza sin necesidad, cuando la oferta de empleo público queda bien clara cómo se pueden adscribir esas plazas. Como hemos comentado anteriormente, cambian la composición de la Junta Rectora y del Consejo de Gerencia y evitan algo importante, creemos, evitan que las asociaciones de vecinos estén y formen parte, que han formado parte desde 1999 y ahora no va a haber ninguna representación vecinal. Señores del equipo de gobierno, se puede hacer una modificación del actual Estatuto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad tarde y a solicitud del Grupo Municipal Socialista, pero es imposible que se haga tan mal y a espaldas, creo, de las asociaciones que actualmente forman parte de él. El borrador que ustedes presentan hoy en este pleno para su aprobación creemos que no mejora sustancialmente el estatuto vigente, porque han oído poco a las asociaciones, han oído poco a los vecinos y han oído poco a los grupos de la oposición. Creemos que uno de los objetivos fundamentales que debe tener el nuevo estatuto es que tenga un mayor poder de decisión en todas aquellas acciones que afecten a las asociaciones de discapacitados representadas en él, de tal forma que los cambios que se recojan hagan realidad un nuevo modelo de gestión del patronato. Tenemos que ir a eso, a un nuevo modelo de gestión, a darle mayor capacidad de decisión. Y a ustedes parece ser con este borrador que lo único que consiguen es que el patronato sea un mero observador. Eso sí, informándole de aquello que la presidencia estime conveniente en cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal, señora García. Gracias. Señora Suárez, no tengo nada que decirle porque usted no ha podido estar en alguna junta rectora, pero sí había podido tener tiempo de hacer alguna propuesta de alegaciones. Realmente, perdone que le diga, pero ha pasado usted este tema tan importante y sobre todo me parece que las asociaciones no se merecerían eso por parte de Izquierda Unida. Señora Esteban, después de todo lo que ha dicho usted, no se ha atrevido a decirlo. Con todo lo que ha expuesto usted, que todo es importante, no ha tenido usted la valentía de decir que usted lo que ha pedido es que el patronato no estuviese bajo la tutela del ayuntamiento. Y no lo ha dicho. Es que se le olvidan cosas que es lo más importante. Igual que la Flavi. Primos hermanos, por supuesto. Pero fíjese si eso era importante. Ustedes en sus propuestas y alegaciones no quieren la tutela del ayuntamiento, pero quieren que el ayuntamiento ceda al patronato un espacio en cualquier sitio de Ciudad Real. Pero quieren ustedes un edificio para todas las asociaciones, también que el ayuntamiento lo deje. Es decir, que ustedes, ¿qué quieren del ayuntamiento? Si no quieren la tutela, después de todo lo que he dicho anteriormente, jurídicamente, ¿cómo no quieren ustedes la tutela del ayuntamiento de este patronato? Entonces, ¿ustedes qué quieren? Porque todo es uno, todo es importante, pero ha oído a usted lo más importante, no le interesa que se sepa. Y yo realmente me sorprende muchísimo porque es el cogollo de esto. No quieren tutela del ayuntamiento. La Flavi no quiere un interventor, no quiere secretario. Luego aparece en otro punto diciendo que, bueno, si es necesario un interventor, que aparezca. Mire, la Flavi
tiene interés en seguir estando en la Junta Rectora. Pero fíjese por qué no está la FLABE en la Junta Rectora. Y ha sido a propuesta no de esta concejal o presidenta del patronato, no, ha sido a propuesta de una asociación de discapacitados el por qué, si esto se aprueba definitivamente, no va a estar la FLABE en representación y en la Junta Rectora. Fíjese por qué. Esto es la alegación, usted se la estudia perfectamente, lo sé porque lo hemos hablado muchas veces, de una asociación, y todas las asociaciones están de acuerdo con esto. Luego no ha sido porque yo mande más o porque mande menos, que un poco en su intervención ha querido decirlo. Yo mando lo que tengo que mandar, eso por supuesto. Y dice el artículo 6º, apartado B, propuesto por todas las asociaciones, se lo vuelvo a repetir, un representante designado que forme parte por cada una de las asociaciones de discapacitados sin ánimo de lucro, inscritas en el registro municipal con ánimo de actuación y formadas por personas con discapacidad o por sus familiares. Y me parece que si esto es el sentir de las asociaciones, lo hemos tenido en cuenta, claro que lo hemos tenido en cuenta. Nosotros no despreciamos a nadie, ni a la FLABE ni a nadie, pero realmente es que esto es un patronato de asociaciones de personas con discapacidad con los representantes de los grupos políticos que estén en la corporación. Y no voy a entrar en si hacen, no hacen o dejen de hacer. Sencillamente es que esto queda muy claro y, sobre todo, vuelvo a insistir que es lo que quieren las asociaciones y es lo que a ellas creen que les va más positivamente. Tanto la señora Suárez como usted, el tema de la coordinadora, el tema de la función, mire, ¿cuántas veces hemos debatido? Esto es un tema que viene y proviene de la ley de grandes ciudades, el que no se pueda poner, pero está en el personal del ayuntamiento. Luego no tiene ningún problema. Tienen ustedes un poco obsesión, que no es obsesión, es simplemente pues esos coletazos que dan ustedes que piensan así, que no sé, que van a quedar mejor, pero realmente creo que no es así. ¿Cómo que no mejora la actual? Este borrador de esta modificación, ¿cómo que no la mejora? Claro que la mejora. Usted tampoco dice la cantidad de supuestos que de sus aportaciones están aquí. Claro que hemos tenido en cuenta sus aportaciones. Hemos tenido en cuenta 4 o 5 puntos en todo lo que es los objetivos del artículo primero. Lo hemos tenido en cuenta, claro que sí. Todo no lo hemos tenido en cuenta, pero lo que realmente es necesario para las asociaciones, el apoyo jurídico de esta modificación de estatutos está ahí. Y también quiero recordar, o se lo recuerda usted a los de la FLABE, que parece ser que es que nosotros, y en este caso los jurídicos del ayuntamiento, que son totalmente fiables, puede ser mucho más que yo, por supuesto, toda la normativa está en vigor, todo está como debe estar. Y le he dicho en mi exposición que aparte de toda la normativa europea, estatal y autonómica, todo va sobre la integración social de las personas con discapacidad. Se han tenido cuestiones, claro que se han tenido cuestiones en cuenta, unas sí y otras no. Algunas no eran posible ponerlas en los estatutos. Usted también ha dicho que se añadiese un nuevo punto de bonificaciones y de exenciones. ¿Sabe usted las bonificaciones y exenciones que tienen las personas con discapacidad? Tiene que ir terminando, sí, que ha rebasado su tiempo. Sí, presidenta. Por eso es una modificación de estatutos seria, competente y, sobre todo, que es fundamental para los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Pues sometemos a votación. ¿Desea volver a intervenir? Sí, pues tiene otra vez la palabra la señora Esteban. Bueno, vamos a aclarar algunos de los puntos que usted ha dicho ahora. Esta modificación, voy a empezar por ahí porque creo que es una mala interpretación, se lo digo por si acaso en el periodo de alegaciones quiere cambiar. La alegación que presenta una asociación de personas con discapacidad, que a mí también me ha llegado, referente a las representaciones en el Consejo, en la Junta y en el Consejo de Gerencia, no hace referencia a que no puede existir
una persona de la Federación, de la Federación de Vecinos, de la Federación o de asociaciones de vecinos, vamos a llamarlo de una forma general. Lo único dice, en relación a la representación que ellos tienen como asociaciones de discapacitados, además que incluso me vienen a comentar que esto que se ha recogido en el estatuto no es exactamente el sentir que ellos querían, y se lo voy a decir por si acaso quieren modificarlo. Dice, el texto dice que existirá un representante por cada una de las asociaciones de discapacitados. Se refiere a los vocales de las asociaciones de discapacitados, pero no se refiere a los vocales ni de los grupos políticos ni de las asociaciones de las federaciones de vecinos. O sea, que esto no es una alegación que excluya a las asociaciones de vecinos. Ellos dicen que como representantes y vocales del Consejo de Gerencia, dice que se ha puesto como modificación algo que además es erróneo, porque dice, la modificación que se ha recogido en el estatuto, en el borrador, un representante designado por cada una de las asociaciones de discapacitados sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con ámbito de actuación en el municipio de Ciudad Real y formadas por personas con discapacidad o por sus familiares. Y a mí la modificación que me ha llegado dice, la propuesta que enviamos un grupo de asociaciones, la que te hicimos llegar, nosotros creemos que debe ser ese punto. Asociaciones de personas con discapacidad sin ánimo de lucro, continúa exactamente igual, y al final dice, y que tengan como finalidad la promoción y defensa de los derechos de personas con discapacidad. Ya en la primera opción, la que se plantea en el patronato es muy ambigua y además deja fuera asociaciones de discapacitados que, no teniendo en su junta directiva ninguna persona con discapacidad, trabajan con este colectivo, o asociaciones cuyos asociados o asociadas no son los beneficiarios o beneficiarias directos de las actividades de la asociación, siendo estos o estas últimos o últimas las personas con algún tipo de discapacidad. O sea que incluso esa alegación se ha recogido mal. Y la composición se refiere a la representación de los vocales de las asociaciones, pero no a ninguna otra representación o vocales de otras asociaciones. Otra cosa quería decir, posiblemente ustedes hayan oído a las asociaciones de discapacitados en la Junta Rectora, pero desde luego yo he estado en todas. Y en alguna ocasión en la Junta Rectora se ha dicho que había muchos términos que no se entendían, que por favor les explicasen esos términos. Yo no sé hasta qué punto se les ha explicado realmente lo que se quiere incluir, y no sé hasta qué punto sí que se han incluido pequeñas cosas, pero creemos que las cosas importantes es a lo que iba anteriormente, las cosas que mejoran a nuestro juicio un patronato, un estatuto, que le da una capacidad de decisión, que le da una capacidad de aprobación, que los componentes de la Junta de Gerencia y de la Junta Rectora son acordes a la composición y no es una cosa desproporcionada, pues se debería haber oído. Y ojalá en el periodo de alegaciones se pueda oír para mejorar el borrador que ustedes presentan hoy. Ojalá y se oiga. Por otra parte, muchos de nosotros sí hemos dicho que no pusimos en las alegaciones que podía ser, que se podía quitar la tutela del ayuntamiento, y muy bien, el secretario ha dicho que no se puede hacer, pero bueno, nos parece fenomenal que sea un organismo autónomo local, que ustedes no habían propuesto, organismo autónomo, se incluye por las alegaciones del grupo de la oposición y de las asociaciones de discapacitados, organismo autónomo local bajo la tutela del ayuntamiento. Es un contenido mínimo, nos parece perfecto. Nos parece perfecto. Si es así, como hay que hacerlo. De todas formas, también el secretario en su informe a ustedes también les dice cosas que no eran correctas en el borrador inicial y que han tenido que modificar. Es normal, igual que a nosotros. Y dentro de esas indicaciones, pues dice que tiene que haber un artículo referente a economía, que ustedes lo han incluido y que no iba en el borrador inicial. Pues normal.
pero Disculpe, nosotros... tiene que ir terminando porque ha rebasado su tiempo Sí, también. lo único que queremos es que en el periodo de alegaciones, por favor, se incluyan cosas que consideramos importantes que han alegado las asociaciones de discapacitados, las asociaciones de vecinos. Que se oiga, pero también que se incluyan en el nuevo texto para mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último tiene la palabra la señora Mesía de la Cerda. Gracias. No sé de dónde se ha sacado ahora lo del término vocales, pero bueno, allá ustedes. Es una cuestión que no aparecía nunca ni en los antiguos ni en estos, porque no se considera vocal. Vocal en estos estatutos no aparece ni en los anteriores tampoco. No le dé la vuelta, perdona, la tortilla, porque tengo aquí la alegación de la asociación y es tal como yo la he dicho. No la he dado la vuelta, sino es como es. Es formadas por personas con discapacidad física, intelectual o sensorial o por sus familiares, punto y final. Y esto están de acuerdo todas las asociaciones. Mire, yo me comprometí, y sigo con mi compromiso, con las asociaciones porque no entendían, pero fíjese lo que no entendían. Señora Esteban, es usted muy joven. Lo que las asociaciones no entendieron en la última Junta Rectora fueron las nomenclaturas de las leyes. Y yo me comprometí a hacer un anexo a los estatutos, para descifrar, bueno, pues ley orgánica de tal, decir. Eso fue lo que yo me comprometí y lo que no entendían. Solamente fue eso. Gracias. Muchas gracias. Y sometemos a votación la modificación de los estatutos del Patronato de Personas con Discapacidad. Recuerdo que tendrá que ser a mano alzada, como ya habíamos decidido en el último pleno, pero bueno, lo recuerdo para que todos podamos actuar como corresponde. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones ninguna? Queda aprobado. Acuerdo relativo a la solicitud de Aspacecire de declaración de especial interés o utilidad municipal. Se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Asuntos Generales celebrada el pasado 24 de marzo de 2014, por unanimidad de los asistentes. ¿Se aprueba? ¿Quieren intervenir? Eso es, vale. ¿Votos a favor? Eso es. Es que lo he dicho mal. ¿Votos en contra? Ninguno. Y abstenciones ninguna. Por tanto, queda aprobado por unanimidad y también mi felicitación a Aspacecire. Está aquí su presidenta, Aurora, y parte del equipo técnico, así que enhorabuena por vuestro trabajo a Aspacecire, que desde luego la aprobación como asociación de utilidad pública de la ciudad, sin ninguna duda, también es un reconocimiento a la labor y al trabajo que realizáis. Enhorabuena. A continuación, expediente de modificación de crédito número 2/1/2014 por suplemento de crédito del INPEFE. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Economía del pasado 24 de marzo por 11 votos a favor y la abstención de la concejala de Izquierda Unida. ¿Van a intervenir, no? Bueno, pues entonces, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Votos abstención? Ninguna. Queda aprobado por mayoría. Expediente de modificación de crédito número 3/1/2014 por concesión de crédito extraordinario. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Economía del pasado 24 de marzo por 7 votos a favor, la abstención de la concejala de Izquierda Unida y el voto en contra de los 4 concejales del Grupo Socialista. Pues en primer lugar, para exponer el expediente, tiene la palabra el concejal delegado de Economía y Hacienda, el señor Poveda. Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente para decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de 2 obras que queremos acometer en el Patronato Municipal de Deportes, una relacionada con la cubierta, que es parte de la grada del campo de fútbol, y además de las dependencias inferiores, que son de la Concejalía de Educación. Responde a un defecto de construcción, entiendo, en su momento, pero que mientras se dilucida quién es el responsable de aquella mala construcción, pues genera goteras y hay que acometer esta obra.
Y una segunda, por valor de 28.000 euros, es proceder a una demolición de parte del graderío auxiliar que está enfrente de la tribuna principal y que puede generar algún pequeño riesgo pues, cuando hay actividades en el polideportivo. Esta modificación de crédito ya se trajo a pleno, creo recordar que fue en el pleno de noviembre, pero por la situación temporal de aquel momento no dio tiempo ni a licitarlo, ni a adjudicarlo, ni a que se acometiesen las obras. Por tanto, llegado el 31 de diciembre, ese crédito forma parte de la liquidación del presupuesto, no se ha ejecutado y hacía necesario volverlo a traer a pleno. Por lo tanto, es la misma petición que se hizo en aquel momento. ¿Y por qué en este momento? Pues hay que recordar que la aprobación inicial del presupuesto fue el 20 de diciembre, por lo tanto todavía estábamos en el ejercicio pasado. La aprobación definitiva del presupuesto actual fue en febrero y estamos en marzo, por lo tanto es en este pleno cuando se trae. No implica una elevación de nuestro techo de gasto ni nuestras partidas, puesto que va con cargo al capítulo 2 y, por tanto, una vez aprobado en el pleno de hoy, entiendo que se podrá el Ayuntamiento a licitarlo para que estas obras pues se puedan acometer. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Suárez. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos con las modificaciones de crédito desde que aparece el presupuesto cada año. Dice el señor Poveda, y es cierto que los presupuestos son vivos y pueden ser modificados cuando haya alguna necesidad. Pero este presupuesto de este ayuntamiento no es que sea vivo, es que es hiperactivo, porque es que desde antes de aprobarlo ya se está modificando. Entonces, me parece un error en la política económica que se está llevando que se tengan que ir cubriendo los gastos con las modificaciones, restando de un sitio para poner en otro. Los problemas que hay de goteras, salvo que hayan surgido antes de ayer, las goteras no tienen otro sentido que no se hicieran en su momento y con el presupuesto del año pasado, que era el que correspondía, porque los informes ya estaban elaborados, usted lo ha dicho, desde el mes de octubre o septiembre del año pasado. Entonces, me parece que no tiene sentido que se vayan modificando. Estamos en marzo, este sería el 3, llevamos a modificación por mes y me parece que no es la forma adecuada de actuar. Por tanto, yo voy a votar que no a esta modificación. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Zamora por el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Es verdad que el señor Poveda nos recuerda, tanto al Grupo Izquierda Unida como al Grupo Municipal Socialista, que el presupuesto es un documento vivo, pero casi me ha pisado el término, es que es muy rápido, es que nuestro en 2 meses, en 3 meses, es que cambia a una velocidad a lo largo de un año, es lógico que se vaya modificando, pero el nuestro lo va haciendo casi día a día. No sé qué pasa en otros ayuntamientos, no sé si me lo contará el señor Poveda, porque casi que vamos a pedir que el señor interventor, con la documentación económica al pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, pues no ponga la de Toledo, la de Puerto Llano, la de otros ayuntamientos, porque luego el señor Poveda parece que habla de eso. Yo estoy hablando de las modificaciones de crédito del Ayuntamiento de Ciudad Real, que es de lo que estoy informada, y la documentación que se me pasa. Y es en lo que estoy trabajando porque soy concejala de este ayuntamiento. Para ustedes el presupuesto parece no un documento ya contable, vivo, es papel mojado. Ustedes tienen una falta clara de previsión. Y miren ustedes, estas obras son necesarias hace tiempo, según se establece en la documentación que se aporta. Y hay un informe de 22 de octubre del 2013 en el que el gerente dice que continúa nuestra preocupación. O sea, no que aparezca la preocupación en octubre, es que continúa la preocupación con estas obras. Había que acometerlas con el tiempo suficiente. Y dice ustedes que no les da tiempo. Mire, señor Poveda, cuando ustedes hacen los presupuestos tarde y se saltan los plazos, me recuerda una y otra vez que los presupuestos se pueden prorrogar. Que no hacerlos en el plazo establecido no pasa nada porque se pueden prorrogar. Pues mire ustedes, sí pasan cosas como esta, que como el presupuesto lo estamos aprobando no en el mes de diciembre, sino en el mes de febrero, suceden cosas como que las obras necesarias desde octubre o desde antes, porque ya nos continuaban preocupando, se tienen que intentar acometer con créditos extraordinarios y suplemento de crédito en el mes de marzo o en el mes de abril. Este es el problema de no hacer las cosas en tiempo y en plazo, y el señor Poveda sabe que los plazos son importantes por el mundo en el que nos movemos. Son importantes el tema de los plazos y de tener las cuentas en el momento que hay que tenerlos. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados, claro que sí, por el tema de las obras, claro que nos preocupa el tema del graderío, pero lo que no se puede hacer es un presupuesto que dé una sensación de austeridad y luego pleno tras pleno, porque es que esto ya es, ¿dónde está la documentación? ¿Dónde está la modificación de crédito de este pleno? Se vayan incrementando, cambiando, modificando gastos. No van a aprender nunca a hacer presupuestos.
Esperemos que se lo vayan tomando más en serio y el señor Poveda pues que se preocupe, y todos los concejales en su área, de cuando tengan que pasar los gastos, hacerlo en tiempo y en forma. Nosotros no nos oponemos a las obras. No nos oponemos a las obras. Se lo digo al concejal de Deporte, creemos que son necesarias, y al de Educación creemos que son necesarias. Pero económicamente entendemos que no es forma de gestionar el presupuesto traer estas modificaciones, y es solo por eso que nuestro voto será en contra. Tiene la palabra el señor Poveda. Sí, pues precisamente las cosas se hacen en tiempo y forma. Dice usted que como hacemos tan mal los presupuestos y hay una solución que podría ser haber prorrogado el año anterior. Pues una cosa de primero de básica. Entienda que una vez terminado el año, el presupuesto que se pueda prorrogar, se prorroga con los créditos iniciales, no con las modificaciones de crédito. Por lo tanto, no hubiésemos podido acometer esta obra. Y entonces ustedes dicen que claro, atendiendo a la petición del gerente, que estas obras continúen y tal, ustedes su razonamiento es que como no se hicieron antes, pues que no se hagan ahora. Claro, como no se hicieron antes, claro, es que esto viene de atrás, como no se hicieron antes, pues ahora no se hacen, y voto en contra de la modificación de crédito. Muy bien, ustedes sigan obsesionados con la modificación de crédito, veo que están muy obsesionados con las modificaciones de crédito, pero creo que lo importante y lo que entienden nuestros vecinos es que hay que hacer cosas, y si hay que hacer cosas que son necesarias, pues se hace el trámite legal que haya que hacerlo. Ustedes están obsesionados y su postura es la postura, pues eso, obsesionados con cosas nimias, con cosas técnicas, están en otras cosas. Lo importante es que estas obras se puedan acometer y ustedes sigan con esa postura obsesiva que hacemos malos presupuestos y tal, que su postura, ya les digo yo, que detrás de la mampara no se entiende por ninguno de nuestros vecinos. Se aprueba. Sometemos a votación. ¿Votos a favor del expediente? Ya nos cuesta. ¿Votos en contra? Abstenciones ninguna. Por tanto, queda aprobado el expediente de modificación número 3. Reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad. El reglamento se dictaminó en la sesión de la Comisión de Sostenibilidad del pasado 24 de marzo por 7 votos a favor y la abstención de los 4 concejales del Grupo Socialista y de la concejala de Izquierda Unida. No sé si desean intervenir o sometemos. Sí, van a querer intervenir. Pues tiene la palabra, en primer lugar, la señora Soanes, de Izquierda Unida. Vale, gracias. En la propuesta del borrador que se ha presentado en varias ocasiones en el Consejo, sigo echando en falta, me parece que además es bastante importante que este órgano, que este Consejo sea consultivo y participativo, no solamente receptor de la información de las actuaciones que ya se vienen haciendo o se han puesto en marcha por el equipo de gobierno. Me parece que eso falta porque es importante para que realmente un Consejo sea participativo y donde toda la sociedad que está representada en este Consejo pueda de verdad participar y pueda actuar a favor de la sostenibilidad de la ciudad. Y por otra parte, creo que también es importante, y tampoco veo que se haya incluido, que esté representado entre los componentes del Consejo un representante de la Comisión Técnica de Accesibilidad. Me parece que pieza esencial a la hora de estar tratando de la sostenibilidad de la ciudad y de la movilidad y del estado de la ciudad, una representación de esta comisión me parecería importante de estar. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lillo por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Es evidente que el Grupo Municipal Socialista ha colaborado en la redacción del reglamento y ha colaborado con su concejalía de sostenibilidad. Nosotros hemos aportado ideas, reflexiones, hemos creído en los foros de discusión que se pueden ir abriendo en el presente y en el futuro de este Consejo, y siempre, y no será la primera y ni la última vez que me escuchen ustedes, que siempre digo que los reglamentos, los proyectos, los planes se cambian y se mejoran con el tiempo cuando sea necesario y cuando así se consensúe y así se vea preciso. Creemos que hay aportaciones que han mejorado en gran medida el reglamento. El reglamento indudablemente ha cambiado, ha mejorado, como he dicho. Creo que es más participativo en este momento, con lo cual el único pero que le podríamos poner, que ya lo acabo de
de decir en un momento que es mejorable con el tiempo, porque conforme vaya avanzando se puede ir cambiando algunos detalles, es lo que también estaba comentando Carmen, que posiblemente le haya que darle un sentido más práctico en vez de menos teórico, un sentido más de la realidad en la actualidad, es decir, que no sea un consejo al que se le presenten hechos, sino que el consejo como tal sea capaz de aportar, que para eso se ha creado, y la votación del Grupo Municipal Socialista va a ser afirmativa al reglamento del Consejo de Sostenibilidad. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Roncero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Se trae una modificación del reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad, que es una propuesta que surge del Grupo Municipal Socialista, eso hay que decirlo, que es cierto que hemos asistido pues, a algunos vaivenes por parte del Grupo Municipal Socialista en ese sentido, porque se hace una propuesta que se debate y se estudia ampliamente, como así ha sido reconocido por la señora Suárez. Lo ha dicho. Se han presentado varios borradores, es decir, ha sido un proceso de elaboración de este Consejo ampliamente consensuado y trabajado por todos los miembros del Consejo. Y bueno, pues hemos asistido pues, a una serie de hacer una propuesta, luego retirarla, para finalmente pues, hacer una propuesta conjunta. Yo señalaría de la intervención de la señora Suárez dos cosas. Que es curioso que diga, hablaba de que había todo el tejido asociativo que forma parte del Consejo Local de Sostenibilidad, con lo cual se reconoce que hay participación. Y se han tenido en cuenta todas y cada una de las propuestas que se han planteado por parte de todo aquel que ha querido intervenir, incluido el Grupo Municipal Socialista. Y se reconoce, como digo, pues que hay muchísima representación de todo el tejido social de Ciudad Real en este Consejo, que participan en la medida que les parece adecuado participar. Dice la señora Suárez que echaba en falta algún representante de la Comisión Técnica de Accesibilidad. Bien, podría haberlo propuesto en todos esos borradores que se han presentado, como usted misma ha reconocido, y no lo hizo. Pero no solo eso, es que en la Comisión Técnica, en el Consejo Local de Sostenibilidad, hay dos personas que son miembros de la Comisión Técnica de Accesibilidad. El presidente, que forma parte, que es el señor, mi compañero portavoz, concejal de urbanismo, forma parte del Consejo Local de Sostenibilidad y además es presidente de la Comisión Técnica de Accesibilidad. Y el coordinador del área, que forma parte del Consejo Local de Sostenibilidad, también forma parte de la Comisión Técnica de Accesibilidad, con lo cual son al menos dos personas. En primer lugar, usted no lo ha propuesto y en segundo lugar, pues la Comisión Técnica está representada. En cuanto hablan ustedes de que el Consejo debería ser más participativo, participa quien tiene interés en participar. Mire, nosotros al inicio del mes de enero, cuando se hace el primer Consejo y se presenta la memoria de actividades, conocen ustedes la actividad de la concejalía y se puede hacer propuestas. Tanto es así que estamos hablando de esto por una propuesta del Partido Socialista. Fíjese si se pueden hacer propuestas, lo que pasa, claro, que hay que hacerlas. Y llega la Asociación de Amas de Casa de la señora que preside, Bienvenida Pérez, y hace una propuesta y trabajamos con esta asociación y damos charlas y cada vez que necesitan una colaboración así lo hacemos. Y llegan las AMPA de Ciudad Real y hacen propuestas de participación y trabajamos con ellos. Y llega asociaciones como son Ecohuerta y llegan y hacen propuestas de actividades y con la Concejalía de Educación van a realizar actividades. Es cuestión de proponer. Pero es que ustedes no dicen la verdad cuando dicen que vamos a tiro hecho. Es que ustedes pueden proponer, lo que pasa es que no proponen. Mire, que la Semana de la Movilidad es del 16 al 23 de septiembre, lo sabe todo el mundo, pues una semana europea, que todos los años es la misma fecha, ninguna propuesta. El Día del Árbol, todo el mundo sabemos cuándo es. El Día del Consumidor, el 15 de marzo. Día Mundial, todo el mundo lo sabe. Hagan propuestas, pero es que ustedes no las hacen, porque realmente ustedes, en el caso de Izquierda Unida en concreto, lo que
han pretendido cubrir su participación en el Consejo con dudas, con críticas a informes técnicos que presentan los propios técnicos municipales, presentando informe técnico sobre tratamiento de fitosanitarios, y usted lo lleva a cuestionar hasta 3 veces porque le preocupa la vida de las mariquitas. Y se lo explican 3 veces y usted sigue sin comprender y quiere participar. Pues un informe técnico, son cuestiones técnicas que quedan excluidas de algunas cuestiones. Otra cosa que la información a usted no le guste porque la quiere utilizar de otra manera. Únicamente eso. Mire, pero es que han perdido una oportunidad muy buena, porque cuando ustedes, en el último Consejo Local de Sostenibilidad, se llegó a proponer la creación de un grupo de trabajo para de qué manera se puede enriquecer la campaña que se está realizando en torno a la limpieza de la ciudad, y nuevamente se volvieron a quedar solos. Todos los miembros del Consejo, todo el tejido asociativo de la ciudad que forma parte del Consejo quisieron participar, y de hecho ayer hubo una reunión en este sentido, y ustedes pues no estuvieron. Entonces no pueden decir que no participan, participan cuando ustedes quieren, porque además se les da esa opción, como no puede ser de otra manera. Porque claro, aquí no podemos decir que el traje es a medida, es participación. Otra cosa que a ustedes, como no la participación es que ustedes entienden que tienen que ir encauzada hacia otro sitio, hacia la crítica, sin sentido al equipo de gobierno, pues ya no les interesa. En cualquier caso, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, que ha sido un proyecto participativo, consensuado, que ha contado con todo, que quiere trabajar con el equipo de gobierno para hacer más ciudad, que es nuestro compromiso, en el que nuevamente pues se quedaron solos en su día, y espero que ahora pues cambien el sentido de su voto. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Quiere volver a intervenir? Pues tiene la palabra, señora Suárez. Vale, gracias, muchas gracias. Bien, me parece que hoy están tratándonos todo el rato de que tenemos un problema obsesivo los miembros de la izquierda, de los miembros de la parte izquierda en todos los sentidos, y de la oposición en este caso. Me parece que los trastornos obsesivos en primavera tendría que ser la fase maníaca, y tendremos que estar mucho más activos. Pues vamos a estar mucho más activos en el Consejo de Sostenibilidad en este caso. Cuando llegamos al Consejo, cuando Izquierda Unida llega al Consejo de Sostenibilidad, está haciendo propuestas de forma continua que no son escuchadas, no son recibidas, porque no son de su agrado probablemente. El que esté su compañero Pedro Martín como presidente o responsable del Consejo, ¿cómo se llama esto?, del Comité Técnico de Accesibilidad, no quiere decir que cuando se haya hecho alguna pregunta sobre la actuación de este Consejo, de este servicio, de este comité, la tenga o no la tenga para poderla dar, porque muchas veces, porque yo soy muy preguntona, ¿qué vamos a hacer? Y cada vez que he preguntado sobre si ya sabe este servicio, si ha participado, no se sabe. Entonces, el que haya allí representantes o miembros de este comité no quiere decir que estén actuando como tal. Ni el presidente ni el secretario, el que también forma parte del comité este. Por otra parte, los informes que se dieron sobre los productos fitosanitarios y sobre los talados, sobre las podas de los árboles, por parte del técnico, se hicieron solamente este año. Yo no conozco que haya habido otros informes, se hicieron este año, y después de las críticas populares que había habido por la utilización de los productos fitosanitarios y de las podas de los árboles y los problemas que habían acarreado. Por eso se hizo el informe. Solo se me contestó una vez, porque la otra vez el señor se tuvo que marchar. Me parece estupendo, cada uno está el rato que puede, y en las reuniones se tuvo que marchar, y por eso no me pudo contestar. Y al día siguiente, cuando me contestó, mi insistencia en la defensa de las mariquitas, como supongo que debería ser de la inmensa mayoría que formamos parte de un Consejo de Sostenibilidad y que queremos defender el medio ambiente, no es porque me gusten en especial las mariquitas, que también, porque son bonitas, sino que si están tratándose productos biológicos para tratar las enfermedades de los árboles, después no se puede llegar con producto tóxico para fumigar encima de las mariquitas. Esa era mi preocupación, hasta que ya este señor, el técnico, me lo explicó, y entonces me pareció bien, aunque no me lo llegué a creer, bien es verdad, al 100%. Entonces, quiero decir con esto que la participación en el Consejo de Sostenibilidad, con las propuestas que se hacen,
Sí, porque el efecto de... Vamos, no vamos a hacer aquí una lección de biología, que tampoco es mi especialidad, pero creo que al ser un problema que se está esparciendo por toda la ciudad, el árbol exclusivo que está tratado con las mariquitas para esta plaga se va a ver también afectado por el fitosanitario que le han echado al árbol de al lado. O sea, así de sencillo, esto sin ser química, ni bióloga, ni nada de eso. Bien, el problema de la participación, digo, en el Consejo de Sostenibilidad, como en otros consejos, pero hablamos de este. Cuando llegas al Consejo, lo podrá también corroborar el compañero Alberto Lillo, cuando llegas te dan la información, o sea, tú llegas a recibir una información. Es más, sobre la campaña de limpieza pedimos que se nos mandara la información para poder ver de qué se trataba, cómo se iba a enfocar, cómo se iba a hacer, y lo que recibimos pues es un tríptico, que es lo que se está repartiendo en la calle a la gente a modo informativo. Esa es toda la información que como miembros, por lo menos yo, no sé el resto, como miembro del Consejo de Sostenibilidad he recibido. Un tríptico donde está el dibujito de la bruja en la escoba y las pautas que se van a seguir, o sea, un tríptico informativo que es lo que se da a la gente. Eso entiendo que no es la información previa a poner en marcha esta campaña. Las propuestas que se han hecho para mantener la limpieza, por ejemplo, ya que hablamos de ese caso, pues un montón de veces para evitar la suciedad de la ciudad, que unas veces existe, otras veces no existe, según nos parece. Por ejemplo, lo de quitar los buzones de la calle de la publicidad, eso no se ha llevado nunca a cabo porque parece que no tiene más importancia, pero el 80% de la suciedad que hay en la calle, en el suelo, es los catálogos de propaganda de las grandes superficies o de las tiendas pequeñas, de lo que sea. Es el 80% de lo que ensucia la ciudad. Si eso no existiera o se estuviera cumpliendo la normativa que regula ese tipo de buzones, de depósito de publicidad, probablemente evitaríamos bastante. Pero son cosas que no tienen más importancia, al parecer, probablemente porque vienen de Izquierda Unida y tenemos otro concepto de las cosas. En otro orden de cosas, la participación, digo, sí la propuse, y la participación creo que no es real. Que no es real, sino que eso, que solamente se va a recibir información. Y sobre la última participación tenemos que ver el resultado. Ya se encargó de decir enseguida que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida no iban a participar y el resto de los miembros sí. Me parece muy bien que resulte estupenda la campaña que ya llevaban organizada y que de verdad se limpie la ciudad. Eso es sí, ya está, muy breve. Es decir, que el reglamento no lo voy a votar en contra porque creo que no recoge las necesidades del Consejo ni las propuestas que se vienen haciendo en él. Gracias. Tiene la palabra el señor Lillo. Bueno, como he dicho antes, nosotros vamos a votar a favor. Indudablemente, a partir de aquí, como vuelvo a repetir, pero de forma muy rápida, creo que todos estos reglamentos son para ponerlos, hacerlos efectivos, hacerlos trabajar, pensar una cosa, que los consejos de sostenibilidad nacen con una filosofía, que es la filosofía de la sostenibilidad completa. Como tal, no deja de ser una filosofía, una aportación de ideas, de reflexiones. Como tal, no creo que sea el momento, pero sí en el consejo, con lo cual sí que creo que le dejamos la pelota indudablemente a la concejala de sostenibilidad, que tendrá que lidiar con este toro y hacerlo lo más participativo que se pueda. Y luego simplemente aclararle que los grupos de trabajo, en el cual sí que apreté fuerte y me lo sigo creyendo, precisamente los grupos de trabajo no debe ser todo el consejo, porque si no, no haríamos grupos de trabajo, tienen que ser cosas mucho más ejecutivas, pero que también le propuse a la señora concejala dos grupos de trabajo, crear dos grupos de trabajo, al que no he tenido uno sobre la discusión en el Consejo de Sostenibilidad de las obras en los planes de barrio, que no me habéis contestado. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Roncero. Gracias, señora presidenta. Muy brevemente. Mire, señora Suárez, en sus aportaciones al reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad, que es esta, en ningún momento habla de la Comisión Técnica de Accesibilidad. En ningún momento. Estas son sus aportaciones y nunca. Con lo cual, esto lo ha sacado ahora y le vuelvo a repetir.
hay personas representadas, aunque a usted no le parezcan que son las adecuadas. Con respecto a las aportaciones que dice que usted ha hecho, usted no ha hecho ninguna aportación, nunca, concretamente nunca. Y como eso es así, resulta que le echa la culpa al acta y dice que el secretario en el acta no pone todo lo que tiene que poner. Y eso no es la primera vez que le pasa, que ya son más de una vez en la que usted, cuando no hace su trabajo, coge y echa la culpa al secretario para decir que es que el secretario no ha recogido lo que pone en el acta. Y eso le pasa a usted con cierta frecuencia. Hizo, el otro día, en el último consejo, muy indignada, hizo una propuesta, no le gustaba la campaña de limpieza que se está realizando por parte de este ayuntamiento, no le gustaba porque le gustaba más la de Alcobendas. Debe ser que el dibujo de Alcobendas le gustaba más que esta, porque no dijo nada más. Le gustaba más la de Alcobendas, que además era de un gobierno del PP. Ese es su criterio en cuanto a la aportación a la ciudad. Hizo una aportación con respecto a los buzones y el jefe de sección de limpieza le contestó a usted en qué sentido había que trabajar. Pero mire usted, señora Suárez, hay que hacer ciudad. Y su grupo político, Izquierda Unida y el Partido Comunista, tiene plagada la ciudad de pegatinas en el mobiliario urbano. Y eso está en contra de la ordenanza de limpieza. Entonces, miren, vamos a ser un poquito coherentes todo el mundo. Y ustedes no están siendo coherentes. Entonces, ¿les parece mal que se haga una campaña de limpieza por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real? ¿Les parece que la ciudad está sucia, pero realmente pero no es culpa de los operarios municipales? No, pero es que la gente es sucia, no, y yo ensucio la ciudad poniendo pegatinas en mobiliario urbano. Que eso no está permitido en la ordenanza de limpieza de este ayuntamiento y la ordenanza marco de la FEM, que no es porque sean unos fascistas que uno guste las pegatinas de Izquierda Unida. Es que la ordenanza marco de la FEM establece que esa actitud o este tipo de conductas no deben ser permitidas. Y usted, esa es su contribución de su grupo a la ciudad, ensuciarla, con pegatinas en mobiliario urbano. Entonces, mire, creo que a partir de ahí pierde mucha legitimidad a la hora de decir ciertas cuestiones. Y mire, con respecto al tema de los árboles, mire señora, es que hay algunas cosas que son cuestiones técnicas, que no se puede hacer demagogia. ¿Y cómo hay que talar un árbol? O si las mariquitas tienen que estar aquí en un árbol o en otro árbol, o cómo se utilizan los productos, lo determinan los técnicos municipales, a los que usted pregunta siempre que estime oportuno y a los que ustedes responden en ese sentido. Entonces, mire, si aquí presenta usted 3 mociones, se le contesta de manera técnica, ¿por qué? Pregunta al técnico, se va a tener el consejo, que todavía usted diga, de verdad, que no se le conteste, que no hay participación, mire, y que usted no se lo crea, y que rebata a los técnicos según a usted le interesa. Porque claro, aquí hay técnicos A y otros que no son técnicos, o son menos técnicos para usted. En cualquier caso, nosotros, como digo, este proyecto lo traemos aquí porque estamos convencidos de que hay determinadas cuestiones, muchísimas, la amplísima mayoría de las cuestiones, que si no contamos con la colaboración de todos, no pueden ser posibles. Y tendemos la mano, como siempre lo hemos hecho, para todo aquel que quiera participar. Es cierto que no se puede hablar de bicicletas en el Consejo Local porque hay una mesa de la bicicleta, o hay unas cuestiones que hay un Consejo Local de Tráfico. Es que ustedes que dicen que no tenemos participación, es que tenemos multitud de consejos y en cada uno se debate lo que es competente. En ese sentido, nosotros vamos a mantener nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sometemos a votación el reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones ninguna? Queda aprobado el reglamento. Moción del Grupo Socialista referente a la asignación económica del cheque bebé. Se trató en la Comisión de Bienestar Social celebrada el 24 de marzo y no obtuvo dictamen favorable, ya que tuvo 5 votos a favor y el voto en contra de los 7 concejales del Grupo Popular. Muchas gracias. Tiene en primer lugar la señora Esteban la palabra como proponente de la moción. Muchas gracias, señora presidenta. Es una moción breve, pero no por ello menos importante. La Junta de Gobierno Local de 12 de marzo de 2012, sabemos todos que se modifican las bases que regulan las ayudas a la natalidad, comúnmente llamada cheque bebé.
para los nacimientos que se produzcan a partir del día siguiente de esta modificación. Esta nueva regulación supone un importante recorte a la regulación que había anteriormente y se suma a otros recortes aprobados en el plan de ajuste en el mes de noviembre. Con la citada modificación solo pueden acceder al cheque bebé aquellas familias cuya renta per cápita mensual no supere el 100% del IPREM. Se ha dado el caso, y es por lo que traemos esta moción a este pleno, de mujeres víctimas de violencia de género alojados en la casa de acogida de Ciudad Real, que habiendo sido madres en nuestra ciudad, habiendo tenido un bebé, no han podido solicitar las ayudas a la natalidad. El Grupo Municipal Socialista ha recogido las demandas de estas mujeres y solicita que nuestro Ayuntamiento no permita que se den estas situaciones nuevamente. No en vano también propusimos una enmienda al anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de 2014 para que se aumentasen la partida presupuestaria dedicada a ayudas de la natalidad de 150.000 a 250.000 euros y ustedes votaron que no a esta enmienda. Esta pequeña introducción nos lleva al verdadero corazón de la moción. Y el corazón de esta moción, y por la que lo traemos a este pleno, es para que se inicien los trámites para modificar las bases actuales que regulan la asignación económica del cheque bebé, para que las mujeres víctimas de violencia de género y que estén empadronadas en Ciudad Real puedan optar a estas ayudas sin necesidad de estar empadronadas como mínimo 12 meses en nuestra ciudad, que es como se indican en las bases actualmente aprobadas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desea intervenir? Pues tiene la palabra la señora Mesía de la Cerda. Gracias, señora presidenta. Bien, pues usted ha dicho que, digamos, que el meollo está al final y creo que no, desde nuestro punto de vista. Primero quiero decirle que recortes, aquí no ha habido ni un recorte en cuanto a ayudas sociales, ni uno. Y en el cheque bebé no hicimos lo que hizo el señor Zapatero, que lo quitó radical. Aquí no. Aquí lo que hacemos es que si se le daba a todas las familias, tuviese los ingresos que tuviese, en este caso lo que damos es, contemplamos los ingresos que tiene la familia. Pero eso no es recortar, perdone que le diga, es ayudar a las que más lo necesitan. Y vuelvo a insistir, es una concejalía que tiene más de 3 millones de euros y los tiene ese presupuesto. Y ustedes que hoy están enfadados en que hablamos mucho de modificaciones, pues mire usted que si tenemos que modificar y los 50.000 euros de las ayudas individualizadas no periódicas, que por cierto eso no ha tenido tampoco recorte, pero se lo ha olvidado usted decirlo, por ejemplo, quiero decirle que si hay que modificar en algunas cuestiones, se modifica, siempre que tengamos que atender a las familias más necesitadas de nuestra ciudad. Luego, recorte no ha habido ninguno. Bien, señora Esteban, hay que ver las veces que pues tanto la señora Serrano como usted, como cualquier miembro de los grupos de la oposición, pues comentamos sobre algunos temas de esta mujer, de esta familia, pues para poderlos solucionar. Pero no solamente tiene usted una serie de demandas de mujeres de la casa de acogida. Todos sabemos aquí las ayudas que tienen las mujeres que están en la casa de acogida cuando salen de la casa de acogida durante un tiempo. Yo lo sé perfectamente porque he trabajado para la casa de acogida y para el Centro Asesor de la Mujer y por eso no las voy a repetir aquí, pero durante, después, si están embarazadas, si no están embarazadas. Señora Esteban, estamos hablando del ámbito municipal. Pero claro, no sé si se le ha olvidado usted que don Nemesio de Lara, el presidente de la Diputación Provincial, es el responsable de la casa de acogida. ¿Se le ha olvidado usted? No me extraña, no me extraña. Y no me extraña que se le haya olvidado porque, mire, es como en los últimos meses realmente ha demostrado que las necesidades de las mujeres son otras. Mejor dicho, son para otros. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha desviado para otro el cumplir con estas mujeres víctimas de violencia de género. Y les ha vuelto la espalda, totalmente. Por eso recurren ustedes a nosotros. Bien, no está mal, pero yo le quiero recordar quién es el responsable de, en este caso, las mujeres de la casa de acogida, porque vuelve a hablar usted en otro párrafo de los antecedentes de la moción de estas mujeres. Prácticamente la moción va dirigida a las mujeres
de la casa de acogida que estén embarazadas. Luego es un fleco ya el que van al resto de las mujeres. Error por su parte. Mire, nos da lástima que se callen. ¿Y sabe por qué? Porque don Nemesio de Lara, presidente de la Diputación Provincial, cierra el Centro de la Mujer. Y ustedes, el grupo del Partido Socialista de la ciudad, le aplauden. Yo sé que esto a ustedes van a tener un coste político muy importante, para ustedes, desde luego. A mí eso no me debe importar, pero por si acaso se lo digo. Al presidente de la Diputación no le interesa el centro, pero sí le interesa Fenavín, sí le interesa tener un periódico propio. Pues no es verdad, porque el tema de las mujeres víctimas de violencia de género realmente les ha dado la espalda absolutamente, y con ello ustedes también. Gracias. Muchas gracias, y tiene de nuevo la palabra la señora Esteban. Ustedes quieren derivar el tema al tema del Centro de la Mujer, y no es ese el contenido de esta moción. Entonces, de lo que se trata, independientemente de los 50.000 euros que ustedes tienen para modificar y para dar a las familias que ustedes crean conveniente, no estaría de más que nuestro ayuntamiento fuese sensible en las ayudas al cheque bebé y se contemplase de alguna forma una discriminación positiva para las mujeres víctimas de violencia de género. No se le está pidiendo nada anormal. Se le está diciendo que nuestro ayuntamiento sea sensible a estas mujeres, estén en la casa de acogida o no estén en la casa de acogida. Son mujeres que están empadronadas, no con 12 meses, pero a lo mejor sí con un mes en Ciudad Real, y han tenido un bebé. ¿Por qué no lo van a recoger ustedes en las bases? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a hacer una discriminación positiva con estas mujeres para que no tengan problemas a la hora de solicitar, como cualquier otra mujer que tiene un bebé y que cumple las condiciones, el resto de las condiciones? Son mujeres que tienen una movilidad geográfica, que no están en un sitio por mucho tiempo, y a lo mejor alguna mujer se asienta en nuestra ciudad y ha tenido un bebé y necesita esta ayuda a la natalidad, porque ha habido casos reales y lo han puesto en nuestro conocimiento, y esa mujer, sí, de la casa de acogida, pero podía no ser de la casa de acogida. Esa mujer no ha podido solicitar la ayuda y ha tenido un bebé en nuestra ciudad. Entonces, simplemente, no pongan excusas. Este equipo de gobierno creo que demuestra siempre sensibilidad hacia las mujeres víctimas de violencia de género, y esperamos que lo vuelvan a hacer con esta iniciativa, que creo que es importante a la hora de pedir las ayudas a la natalidad. Y no pongan trabas en el camino a estas mujeres, que bastantes trabas tienen ya. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si desea volver a intervenir. Tiene la palabra la señora Mesía de la Cerda. Gracias. No estamos derivando el tema. Estamos en la línea de que es responsable don Nemesio de Lara, que le ha dado la vuelta a las mujeres maltratadas. Sensibilidad toda. Discriminación positiva, pregúnteselo al presidente de la Diputación Provincial, con la discriminación positiva. Pero es que, de verdad, traen un tema que no es de ámbito municipal, y que además es que encima no es que yo quiera ni deje de querer, es que ¿quién es el responsable de la casa de acogida? Porque eso sí, sigue siendo él, porque eso le gusta más que el Centro de la Mujer. Pero, de verdad, pregúntele al señor Nemesio por qué está haciendo y ha hecho la barbaridad que ha hecho. ¿Y por qué no? Se lo pregunta usted a él. Si él es el que ha dado la vuelta, pregúnteselo a él, pero no venga al ámbito municipal con un tema que no es de ámbito municipal y encima me diga que quiero derivar el tema y que no somos sensibles. El que no es sensible es él, que lo ha demostrado y que les está haciendo a usted la puñeta, con perdón de la expresión, perdóname que se lo diga, pero es que realmente no se quiten ustedes responsabilidades, o es que le da miedo decirle al señor Nemesio de Lara 4 cosas. Tanto miedo le tienen, porque encima le tienen miedo por lo que veo y encima le va a hacer polvo la campaña. Pues pregúnteselo a él, pero no nos barque este problema y no diga que seamos sensibles con las mujeres, porque lo estamos demostrando constantemente. El que no lo ha demostrado es él. Gracias. Muchas gracias, y tiene por último la palabra para cerrar. Muy breve.
Pero, ¿me quiere usted contestar, por favor, doña Amparo Mesía, las ayudas a la natalidad es competencia del Ayuntamiento o es competencia de la Diputación? Es competencia del Ayuntamiento. Las bases que regulan, ustedes lo hemos aprobado, se aprueban en la Junta de Gobierno local, allí se ha cambiado el día 12 de, por no equivocarme, 12 de marzo de 2012, ustedes aprueban en Consejo de Gobierno local las bases que regulan esas ayudas. Estamos pidiendo que, por favor, metan un punto para cualquier mujer víctima de violencia de género que pueda acceder a estas ayudas. Nada más. Creo que eso es competencia municipal y está en sus manos. Y simplemente lo pueden hacer en una Junta de Gobierno local. Muchas gracias. Muchas gracias. Sometemos a votación la moción que presenta el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones ninguna? Por tanto, queda rechazada. Moción del Grupo Socialista relativa a pymes y autónomos. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Asuntos Generales del 24 de marzo y no se obtuvo dictamen favorable, ya que tuvo 5 votos a favor y el voto en contra de los 7 concejales del Grupo Popular. Pues tiene en primer lugar la palabra para defender la moción del Grupo Socialista el señor Fuentes. Muchas gracias y buenos días. El motivo de presentar esta moción por parte del Grupo Municipal Socialista obedece a que el día 21 de diciembre del año anterior, del 2013, se publicó una normativa que, entre otras cuestiones, afectaba muy negativamente a los autónomos, a los pequeños empresarios, en el sentido de que se ha producido una modificación de las bases de cotización, de tal forma que se ha producido un incremento de la cuota que tienen que pagar del 22% de la cuota de la Seguridad Social. Evidentemente, como tendremos ocasión de analizar, esta medida, desde nuestro punto de vista, lo que persigue sobre todo y fundamentalmente es recaudar más dinero. Recaudar más dinero en un momento en el que las empresas, debido a la situación de crisis por todo conocida, lo que necesitan son medidas que favorezcan la competitividad, que favorezcan la creación de empleo y que no les inciten a pasarse al lado oscuro, es decir, a la economía sumergida. En esta ciudad, como bien saben ustedes, el 85% del tejido empresarial está constituido por estos autónomos societarios, por estas pequeñas empresas que tienen 10 o más trabajadores, que son los directamente afectados. Estamos hablando, por lo tanto, de innumerables peluquerías, estamos hablando de bares, estamos hablando de talleres, estamos hablando de algún hotel. En definitiva, estamos hablando de ese mundo que cada día le está costando mucho más poder abrir la puerta cada mañana con el fin de mantener esa actividad económica. Esto tiene además la repercusión en que a medida que ustedes pasean por ciertas calles de Ciudad Real, el se vende, se alquila, es lo habitual, y detrás del se vende y se alquila de algunos negocios, de todos los negocios, lo que se está poniendo en empeño es la vida de mucha gente que se ha quedado en paro, se ha quedado sin nada. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros habíamos planteado esta moción en un doble sentido. Por una parte, para que se aprobara el hecho de manifestar nuestra oposición a estas medidas y que se plantee la derogación de las mismas, que, por cierto, por si alguno no lo sabe, estas medidas de las que yo estoy hablando se han introducido como medidas adicionales, tan importantes, que las hemos metido como medidas adicionales. Por lo tanto, ese es el sentido de la moción. Y el segundo sentido, evidentemente, es instar este ayuntamiento, tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a que adopten las medidas necesarias que de verdad generen empleo, pero que generen un empleo estable y que generen empleo de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? ¿Va a intervenir la señora Suárez? Sí, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Brevemente. Creo imprescindible que las ayudas a las pequeñas y las medianas empresas en esta ciudad y en el resto del Estado son esencial, tal como ha dicho el señor Fuentes, dada la situación que tenemos de cierre continuo de pequeñas empresas por no poder atender la actividad económica. Se están ofreciendo por parte del Gobierno muchas veces bonificaciones a las que no pueden acceder precisamente por esta inactividad, porque no pueden mantener la empresa, por tanto no pueden acceder a estos contratos para obtener estas bonificaciones. Entonces creo esencial que desde los ayuntamientos, desde la administración más cercana, se ayude a las pequeñas empresas, no ya solo en las bonificaciones y ayudas económicas o rebajas en impuestos, sino además contribuyendo en el consumo de los productos locales, tanto a productores como a distribuidores. Gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra la concejal del área de promoción económica, la señora Merino. Muchas gracias, presidenta, y buenos días a todos. Señor Fuentes, usted fue delegado del Gobierno de Barreda en Ciudad Real y usted sabe, al igual que el señor Valverde, que los ciudadanos dejaron de confiar en ustedes, tanto a nivel nacional como a nivel regional, porque la situación económica era literalmente insostenible. Ustedes dinamitaron la mejor herencia económica de la historia de España y la trituraron en 5 años. Cuando llegó la crisis económica, ustedes miraron para otro sitio y se preguntaron, ¿crisis? ¿Qué crisis? Pues esta. Y nos hablaron de brotes verdes y nos pidieron que esperáramos a que crecieran. Incluso ese brote verde fue el protagonista de su vídeo electoral hace justamente 5 años para las últimas elecciones europeas. Se lo voy a recordar. Era un vídeo que duraba un poco más de 1 minuto y comenzaba el vídeo. Sonaba La primavera de Vivaldi y aparecía en un terreno árido, empezaba a surgir un pequeño brote verde. Un pequeño brote que era pues aireado por el viento. Y mientras seguía sonando La primavera de Vivaldi, podíamos leer en la pantalla: diminuto, frágil, precoz, quizás solitario, pero verde. Oiga, es verde. Y con ese vídeo pidieron ustedes el voto a todos los españoles en las últimas elecciones europeas. Claro, pasó lo que pasó. Y con ustedes alcanzamos los 5 millones de parados en España. Y se aumentó el déficit hasta niveles de un país del cuarto mundo. Incluso en el contexto europeo y en el contexto internacional se hablaba de la intervención de España, del rescate e incluso que podríamos salir de la zona euro. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y los españoles, evidentemente, dejaron de creer en ustedes y dieron su confianza al Partido Popular, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, para salir de la crisis. Para el Partido Popular, a nivel nacional y a nivel regional, las decisiones no han sido absolutamente nada fáciles. Todo lo contrario, se ha pedido un esfuerzo muy doloroso, en muchos casos, a funcionarios, a profesionales de la educación y de la sanidad, a cargos públicos, a cargos políticos y también a nuestros empresarios y autónomos. Y hoy vienen ustedes, el Partido Socialista, a este pleno, a que nosotros le pidamos al Gobierno de Rajoy y al Gobierno de Cospedal que pongan en marcha iniciativas que dice usted que incentive al colectivo de pymes y autónomos. Solamente le voy a recordar algunas, porque también le digo que en 2 años que llevamos de legislatura se han aprobado más medidas para pymes, autónomos y emprendedores que en cualquier otra legislatura. Le voy a mencionar solamente algunas de las más importantes. Licencia express, tarifa plana de cotización a la Seguridad Social, 50 euros. Compatibilidad del trabajo autónomo con el cobro del paro. Capitalización del desempleo para aportar capital al negocio. Capitalización del desempleo para formar una sociedad. Bonificación del 50% de la cuota a los autónomos en situación de pluriactividad.
IVA de caja, jubilación anticipada a los 63 años, creación de la figura del autónomo colaborador, posibilidad de jubilación y continuar con la actividad del autónomo, creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, deducción del 10% de los beneficios en capital inmovilizado, creación del portal único para emprendedores, tarifa plana para la contratación, simplificación de cargas administrativas, establecimiento del contrato de emprendedores para autónomos y empresas con menos de 50 trabajadores, 3 planes de pago a proveedores, 42.000 millones de euros ha inyectado el Gobierno de Rajoy a 250.000 proveedores, de los cuales más del 53% son autónomos. Se han pagado 8 millones de facturas atrasadas, algunas en pesetas, en lo que ustedes algo tienen que ver. Y también tengan en cuenta que si estos pagos a proveedores no se hubieran producido, muchos de esos autónomos se hubieran visto la necesidad de despedir a sus empleados y cerrar sus empresas. 42.000 millones de euros. Sigo con las medidas, algunas de las más importantes. Implantación de la factura electrónica, implantación del registro de facturas también electrónico, programa Emprende en 3, reanudación del cobro del desempleo en caso de cese de actividad por cuenta propia, establecimiento del contrato generaciones, entrada de las organizaciones de autónomos en la Asamblea de la Cámara de España, actualmente en trámite, reforma de la prestación por cese de actividad, reforma fiscal, posibilidad de cambiar de base de cotización a la Seguridad Social cada mes, ley de garantía de la unidad de mercado, reforma del RETA, sistema de microfinanciación, limitación de la responsabilidad patrimonial del autónomo. A todas estas, algunas de las más importantes, hay que sumar toda esa batería de medidas que fueron anunciadas por el presidente Rajoy en el pasado debate del Estado de la Nación, que fue el pasado mes de febrero, donde además les recuerdo, si ustedes estaban en España y lo vieron y les interesan las cosas de su país y su comunidad autónoma y de Ciudad Real, pues ahí vieron que las pymes, los autónomos y los emprendedores fueron los principales protagonistas. Y gracias a todo esto, le voy a decir que a día de hoy, gracias a todas estas medidas, los trabajadores por cuenta propia crecen por primera vez en el 2013. No son comercios efímeros, faltas de previsión y planes de viabilidad, como usted los califica en su moción, sino que son muestras de crecimiento, de confianza y de recuperación económica. Suben los trabajadores por cuenta propia. Tenemos 150.000 parados menos que hace un año. Las exportaciones han crecido un 7%, generando 175.000 millones de euros y ya representan el 34% del Producto Interior Bruto. Las empresas españolas atraen 40.000 millones de inversión extranjera. El crédito a las pymes crece a un ritmo del 5% durante el 2013. El consumo recupera su confianza y se ha incrementado en un 2,3% en el 2013, 26 puntos por encima del 2012. Han crecido las ventas de vehículos a particulares, un 27% durante el 2013. Ha crecido la fabricación de automóviles, un 9%. Se apoya a los emprendedores con rebajas fiscales de 2.000 millones. Sube un 12% la entrada de turistas extranjeros. España se consolida como destino turístico a nivel mundial durante el 2013 con más de 60 millones de turistas. En los 9 primeros meses del año, los turistas extranjeros han dejado en España 52.000 millones de euros en nuestra economía. El AVE supera los 25 millones de viajeros en el 2013. La bolsa sube un 23% y la prima de riesgo, ya saben ustedes cómo está. ¿Y la situación en Castilla-La Mancha? Pues, ¿qué le voy a decir? Si ya lo dijo todo el vicepresidente de la Comisión Europea, que estuvo aquí, Antonio Tajani. Dijo, Cospedal es un ejemplo a seguir y a nivel europeo Castilla-La Mancha es un modelo de gestión y del saber conjugar austeridad y crecimiento. Estos son medidas que se ponen en marcha, medidas que tienen su propio reflejo en la economía española y, por lo tanto, ¿para qué vamos a perder más el tiempo? Muchas gracias. Muchas gracias. Si desea volver a intervenir, tiene la palabra el señor Fuentes. Sí, entre otras cosas, porque la verdad que defendiendo esta moción entiendo que yo personalmente y mi grupo municipal le digo, señora Merino, que no perdemos el tiempo, se lo aseguro. No tenemos la sensación de perder el tiempo. Usted creo que sí, porque se ha limitado, muy triste por cierto, a leer una retahíla de medidas, que yo no las voy a poner en duda lo que es el titular, y la pena es que las haya leído. Pero ¿sabe usted lo que ocurre? Pues mire, que creo que sinceramente tiene una visión muy idílica de la realidad.
y sobre todo muy distorsionadas. No pensaba darle tantos datos, pero en vista de su retahíla le voy a dar algunos datos de la realidad, al menos de la realidad en la que yo vivo, que es la realidad de la gente corriente. Por ejemplo, los datos que yo le voy a dar son de Ciudad Real capital. Ciudad Real capital. Actividad de restaurantes. Según la Caixa, disminuye el 18,5% el último año. Tasa de venta del comercio minorista, INE, menos 1,9, la cuarta más baja en toda España. Índice de cifras de negocios del comercio minorista ha bajado en un año, en el último año, menos 1,6. El índice de ocupación, menos 1,3. Esos son datos estadísticos. Y ahora le voy a hablar de otros datos que no son estadísticos. Esto que le cuento no son estadísticos. No son estadísticos, son con nombres y apellidos esas personas de esta ciudad en la que usted y yo vivimos, a la que usted y yo representamos, de esas personas que este año no han podido ir de Erasmus porque su gobierno no les ha favorecido las ayudas. Les hablo, ¿es mentira lo que acabo de decir? ¿Usted está en ese mundo? Yo sí, yo sí. Es el mundo de la gente con 28, con 29, con 30 años que todavía no ha podido trabajar en esta ciudad. ¿Sabe usted por qué? Porque aquí en esta ciudad hay 9.000 parados, es decir, 2.000 más desde que ustedes están gobernando a nivel de España. Pero les recuerdo que aquí en esta ciudad llevan 20 años, 20, gobernando ustedes, no el señor Zapatero, ustedes. Ustedes. Les recuerdo que con 9.000 desempleados y que de ellos casi el 60% son menores de 30 años, ustedes con su presupuesto propio, lo único que han hecho, lo único es el año pasado contratar a 30 personas. Ustedes, eso es lo único que han hecho, con 9.000 parados. Eso son realidades. Son realidades que en esta ciudad los jóvenes de menos de 30 años y personas de más edad no tienen futuro. No hay ningún proyecto. Dígame usted, responsable del desarrollo económico, una empresa importante que se haya instalado en esta ciudad y que permanezca. Me habla de la creación de negocios. A la misma velocidad que se crean, express, a la misma velocidad se volatilizan, porque es la desesperación de la gente la que lleva a crearlos. Y es en el lío en que ustedes les está metiendo. Mire, yo aquí, reconociendo, porque yo no se lo he negado, que hay medidas muy positivas, evidentemente, y otras que le diré de dudosa aplicación, mejor dicho, de falsa aplicación, y se lo voy a demostrar, ustedes, lo que traemos aquí nosotros, es simplemente un hecho que es objetivo. Es que han aprobado un aumento de las cuotas para los autónomos societarios y aquellas empresas de 10 o más trabajadores. Eso es cierto, ustedes han aumentado un 22% la cuota, 22%. Un 22% que supone al mes aproximadamente 60 euros, lo que supone al año un nuevo impuesto que implica aproximadamente 640 euros todos los meses. Eso, en ciertos negocios, ¿cómo que no? Léase usted las tablas que están publicadas, ¿cómo que no? Bien, pues eso lo que está originando es el cierre de lo que le he dicho anteriormente. Pero además han creado una inseguridad jurídica, y esto ya no lo dice el Grupo Municipal Socialista. Crean una inseguridad jurídica, sí, le voy a decir por qué. Esto lo dicen las asociaciones de autónomos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esta medida se aprobó con la letra pequeña, por la puerta de atrás. Lo he dicho anteriormente. Se aprueba como una adicional. Se aprueba en un puente, el puente festivo previo a la Navidad. De tal manera que pasó plenamente desapercibida, porque cuando se publica en el BOE es el día 21. Pasa desapercibida. ¿Y por qué crea inseguridad jurídica, como dicen las asociaciones de autónomos? Porque la planificación, los planes que ellos tienen, se ven truncados como consecuencia de estas modificaciones. Es decir, cambiamos de pronto las reglas de juego, porque si era tan buena la medida, ¿por qué no la publicitaron? ¿Cómo es posible que ciertos autónomos se enterasen de eso cuando sus gestores a finales de enero les hacen pasar la cuota incrementada en 60 euros? Ahí es cuando se enteraron. Por lo tanto, inseguridad jurídica.
Pero al mismo tiempo le digo que en realidad lo que no me pueden decir es la coherencia. Ustedes lo que tienen es una contradicción en el discurso, pero además tremendo, porque hacen un discurso de apoyo a los emprendedores y luego resulta que les suben cotizaciones como esta. Porque, insisto, lo que estoy diciendo es que a cada miembro de estos grupos de autónomos lo que le digo es que esa cuota le ha subido en esa cantidad. Voy a ir terminando. Mire, esto tiene un afán eminentemente recaudatorio. El gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero, ustedes lo hacen porque necesitan recuperar dinero para la seguridad social. Porque ustedes en dos años, ¿saben lo que han hecho? Pues que se han comido ya, han metido la mano en esa hucha de la seguridad social 4 veces. Lean hoy la prensa económica, por cierto, al respecto. 4 veces. 4 veces, y la han dejado en la mitad. 66.000 millones cuando dejó de gobernar el Partido Socialista. ¿Qué quieren en definitiva? Aumentar la recaudación a costa de todo el mundo, empresarios y ciudadanos. Hombre, yo no sé usted, pero le aseguro que a mí, a él y a otros ciudadanos los impuestos nos han subido mucho. El IVA, no me diga usted que no, el IRPF no me diga que no. 41 veces, eche la cuenta. Y eso que ustedes, supuestamente, eran aquellos que iban a bajar los impuestos. Pues 41 veces han subido la carga tributaria desde que prometieron bajar los impuestos. Por lo tanto, esta situación, evidentemente, lo que hace es que va a seguir frenando la competitividad de los autónomos. Muchísimo tiempo. Sí, termino. Así que tiene que si terminar. me permite, voy a terminar. Bien. Muy breve, porque se ha pasado ya Muy muchísimo breve. tiempo. Bien. El otro aspecto importante, mire usted. Por primera vez se está cotizando, es decir, hay que pagar el empresario y el trabajador por conceptos que hasta ahora no tributaban. El pago que hacen las empresas para el transporte, los cheques para las guarderías, los cheques para el comedor, eso estaba exento. ¿Lo saben ustedes que estaba exento? Bueno, pues ahora la empresa cotiza por eso. Aproximadamente le puede salir a una empresa mediana unos 500 euros por trabajador al año y al trabajador 100 euros al año. Eso no estaba antes. Otro nuevo impuesto más. En definitiva, como ven, medidas que lo que están haciendo es seguir perjudicando a una clase media, a una clase social que está muy afectada por todos los recortes que usted está haciendo. Desde luego, esto está afectando a más del 80% de la población. Muchas gracias. No sé si desea volver a intervenir. Nada, muy brevemente. Simplemente decirle al señor Fuentes que es usted igual que el brote verde del vídeo, diminuto, frágil y precoz. Te tengo que decir que yo creo que no se puede tener esa memoria tan frágil. Ustedes saben lo que hicieron tanto a nivel regional como a nivel de España. Solamente en Castilla-La Mancha, donde usted fue delegado del Gobierno, nos dejaron a todos la deuda de 11.000 millones de euros. No sé si repetirle la cifra. 11.000 millones de euros. Gastaron, no pagaron y lo tenemos que pagar todos los manchegos. 11.000 millones de euros. Y dejaron 600.000 facturas sin contabilizar. Evidentemente, esa situación económica hay que resolverla. Ustedes siguen en su propia irresponsabilidad, pero hay que pagar 11.000 millones de euros. Nos dejaron entrampados a todos los ayuntamientos. Sin ir más lejos, en el INPEF nos dejaron facturas de casi 3 millones de euros. Dejaron muchas facturas sin pagar a muchos autónomos y pymes de esta ciudad. Pero por favor, que ustedes estaban ahí, en Castilla-La Mancha y en España. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, cuando usted presente una moción, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué quiere pedir usted en su moción? Usted pide en su moción 2 cosas. Primero, que se eliminen unos artículos que a ustedes no les gusta de un Real Decreto Ley que no es competencia municipal, es competencia del Congreso de los Diputados, donde ustedes tienen al señor Alfredo Pérez Rubalcaba.
Imagino que tienen poca confianza en él, pero no es nuestro problema. Eso se debate en el Congreso de los Diputados. Si a usted no le gusta ese artículo, trasládelo a su secretario general, que es el que tiene que defender estos temas. Entiendo que no le guste, como a la mayoría de los socialistas de este país, pero es que no es nuestro problema. Y en segundo lugar, usted pide en su moción que pidamos al Gobierno nacional y al Gobierno de Castilla-La Mancha medidas dirigidas a los pymes, a los autónomos y a los emprendedores. Le puedo seguir enumerando y explicarle cada una de ellas para que las entienda, porque parece que no las conoce. Pero es lo que pide usted en su moción. No estamos hablando del programa Erasmus. ¿O sí? ¿O sí? Es decir, que la coherencia, la falta de coherencia es de ustedes. No saben lo que quieren, no saben hacia dónde va, de dónde partimos ni hacia dónde vamos. Pues céntrense,